Todos deseamos tener una vida extraordinaria, pero los límites es lo único que nos aleja de tener esa vida extraordinaria. Por eso Alejandra Llamas está aquí para presentarnos una vida sin límites. Te invito a que nos acompañes a escuchar esta entrevista. Alejandra, ¡Qué gusto! Saludarte siempre. Igualmente. Recibirte aquí en México, de todas las personas que te queremos y sobre todo te agradecemos que siempre nos traigas cosas y temas tan importantes. Una vida sin límites reeditado. Es como un nuevo libro, por decirlo así. Es un nuevo libro, sí, es un nuevo libro lleno de material nuevo, de reflexiones nuevas, de esta visita a estos versos maravillosos que son el Tao. ¿Sabías que el Tao es el segundo libro más editado a lo largo de la historia de la humanidad después de la Biblia? Después de la Biblia, sí. Eso sí no lo sabía. Y sí lo he leído el Tao, pero no sabía que era el segundo. Qué chistoso, ¿verdad? Entonces, a veces la gente piensa que es algo como muy complicado o difícil, o que es una religión o una filosofía extraña, pero es tan comercial y tan claro y tan directo su mensaje, que a muchas personas en el mundo nos ha hecho sentido lo que nos propone. Los límites, pues evidentemente es lo único que no nos permite lograr nuestras metas, objetivos. Los límites los creamos nosotros mismos. Bueno, yo creo que hay una manera muy interesante de entender la vida, ¿no? Lo podemos ver como que el plano físico o el plano material o el plano de la forma es donde vamos a conquistar nuestra vida, o también darnos un clavado adentro de nosotros y ver si los límites en realidad los vamos a ir de alguna manera rompiendo o conquistando adentro de nosotros. Y entonces esos objetivos o metas del plano exterior, de los aplausos, del reconocimiento, del éxito que puedas tener en el plano externo, se vuelven una consecuencia de vivir con los límites adentro de nosotros completamente abiertos a la vida. Entonces, creo que muchos de nosotros estamos viviendo al revés. Estamos queriendo modificar algo o manipular algo en nosotros porque nuestro deseo es conquistar algo en el mundo material. Pero yo creo que conforme vamos madurando estas ideas, nos damos cuenta que el mundo material finalmente es un mundo ilusorio, es un mundo creado en nuestra percepción, y que eso siempre va a ser una consecuencia de lo que nosotros llevemos dentro. Entonces se vuelve, yo creo que mucho más emocionante cuando nos damos cuenta que dentro de nosotros podemos vivir en una dimensión sin ningún solo límite, porque la paz que puedes vivir, el amor que puedes sentir, la plenitud que puedes llegar a experimentar cuando estás dándote ese clavado interior, te hace sentir tan completo que a lo mejor esas metas y objetivos que estabas queriendo tener del plano exterior se vuelven un segundo plano, porque a lo mejor reflexiones y dices, no, es que yo quería eso para sentirme importante, sentirme reconocido, sentirme seguro, tener una pareja para sentirme completo. Y empiezas a darte cuenta que empiezas a descartar muchas cosas del plano exterior cuando sabes que la conquista es interior, y que lo que venga o lo que retire la vida va a ser lindo, pero no va a ser lo que te defina. Sí, totalmente. O sea, en el interior está la verdadera sabiduría y plenitud del ser. Pero, ¿cómo logramos una conquista interior? O sea, ¿por dónde se empieza? Bueno, yo creo que lo más importante es reconocer que se pueden vivir en dos lugares la vida. Uno es a través de recargarnos en todo lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos han dicho, como muy sumergidos en este sistema de creencias, en esta programación, digamos, mundana que hemos creado, ¿no? Y cuando vivimos muy conectados con esa vida, a veces vivimos muy conectados a lo que esa conversación nos arroja. Y entonces empezamos a vivir este mundo de comparación, de identidades, de miedo, de inseguridad. Y en ese mundo necesariamente hay carencia. Porque la premisa es que no hay suficiente.
Sí. No soy suficiente como me veo, no es suficiente el dinero que puedo tener, no es suficiente el gobierno, no es suficiente el país, no hay suficientes recursos. La premisa es la carencia. Ujú. Cuando vamos pasando tiempo en silencio y dándonos estos clavados, estos refrescamientos de qué es realmente lo que la vida ofrece y dónde vivimos, empezamos como a dejar esa nata de pensamientos, de creencias, y empezamos a sacar la cabeza a un mundo que es al que nos invita el Tao, que es el mundo de la no dualidad. Ujú. Y es el mundo donde no hay contrastes, porque nos invitan a nosotros a crecer en un mundo donde todo es mejor, peor, bonito, feo, mejorable, éxito, fracaso. Y empezamos a crear este mundo donde siempre te puedes equivocar, Ujú. porque siempre hay algo mejor, siempre hay algo peor, siempre hay un éxito, siempre hay... Y eso para la mente es muy angustiante. Y lo que te propone el Tao es que como que saques tu cabeza de esa nata de contrastes, de juicios, de pensamientos, que está muy reforzada por los medios de comunicación, pues sobre todo muchos los Sí. del pasado, ¿no? Ujú. Y ahora entender que puedo vivir en una mente unida, en una mente que crea armonía, que crea... que da un paso atrás antes de dar un juicio, que da un paso atrás de los pensamientos, que el gobierno no es lo que la mente te dicta o tu opinión que tienes de algo, sino que puedes vivir en una mente mucho más silenciosa, donde todo tiene su razón de ser, donde podemos hacer comunión con el presente y donde empezamos a ver que ese colectivo de pensamientos era un colectivo que era de todos, que no hay pensamientos nuevos, que todos esos pensamientos como no me va a alcanzar el dinero, estoy gorda, no voy a poder, no soy suficiente, qué va a pasar con el país, qué miedo, qué tal si mi hijo no sale adelante. Sí. Todos esos pensamientos los tenemos todos, están ahí disponibles para quien quiera pasar esa pesadilla mental. Pero sí existe un espacio que está por encima de esas conversaciones. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería el primer paso? Reconocer que toda esa nata de pensamientos y de creencias que parece muy real, no es la verdad. Ok. Hablaste del silencio, que para mí es clave cuando queremos aprender a ver qué hay acá adentro, ¿no? Saber escucharnos, a callar la vocecita de la mente, que es la que a veces nos friega más. Ya sé. ¿Cómo podemos empezar a crear silencios? Porque a veces es lo más difícil, la gente le teme a su silencio. Sí, yo creo que le tememos mucho al silencio porque, sobre todo en México, ¿no? Yo crecí en México, viví aquí hasta los 30 años. Somos una sociedad que invitamos mucho al ruido, normalmente, ¿no? Somos una sociedad que prendemos el radio, tendemos mucho a llevar la mente a tenerla entretenida, a tenerla distraída. Y muchas veces lo hacemos porque creemos que si nos paramos de frente a nuestros miedos o a nuestro pasado, a nuestros pecados, a lo que le quieras llamar, sería muy vergonzoso, tendríamos mucho miedo de ver qué hay ahí realmente. Y a mí me sucedió que cuando cuando cumplí 28 años, me ofrecieron un trabajo en Miami, eso ya fue tengo 49, me fui a vivir a Miami y resulta que me pasaba muchísimo tiempo sola. Porque no conocía a nadie. No había otra opción. No había otra opción. Sí. O sea, fue esta soledad no elegida donde el mayor miedo que me daba era verme a mí misma, como ponerme al día conmigo. Llevaba tanto tiempo huyendo de mí y no me quedó otra más que verme. Claro. Verme, perdonarme, abrazarme, llorar mis llantos pendientes y hacerme mi amiga, porque me había hecho amiga de la tele, de lo que fuera, menos de mí. Claro. Y me di cuenta cómo ese trabajo, que fue un poco obligado para mí en mi vida, pero fue tan necesario. Ahí fue cuando empecé a leer mucho a Gandhi, ¿no? Leí mucho El Camino de la Verdad de él. Fue cuando conocí la yoga, me metí a estudiar la yoga, me hice maestra, luego abrí un centro. Como que me metí a todo este camino porque cuando me senté de frente conmigo dije, qué poco me conozco y qué miedo me tengo. Y qué innecesario. Y qué lindo es cuando te das la oportunidad de abrazar todo lo que tú eres,
ya no sentirte avergonzado de la persona que tú eres, ya no vivir con estas creencias de no soy suficiente, no puedo, algo está mal conmigo, algo malo va a pasar, equivocarse es malo, no puedo tomar riesgos, casi que no puedo ni usar mi voz porque voy a hacer el ridículo. Y cómo me di cuenta que ese sistema de creencias en el que yo había nacido me había inyectado de alguna manera toda esta conversación y yo la había acordado y no me había dado cuenta cuando le dije que sí a vivir con todas esas creencias y lo minada que me tenían en esa etapa de mi vida, que además coincidió ese año que me divorcié, murió mi papá, estaba sola en Estados Unidos, me dormía en mi colchón inflable, con una cantidad de tiempo en mis manos que hoy lo veo como una gran bendición porque abrió todo este camino para mí. Fue tu parteaguas. Fue mi parteaguas, pero dejé de huir y dejé de tenerle miedo a ver qué era mío, qué no era mío, qué conversaciones eran a lo mejor de el legado de mujeres de mi familia o de mi papá o de condicionamientos emocionales heredados, depresiones heredadas que yo había acordado también porque de alguna manera en mi familia se vivía así. Y yo decía, pero esto es mío, no tengo una opción fuera de esto. Y había una vida sin límites afuera de todo ese ruido. Pero ese ruido alguien tenía que deshacerlo y darse cuenta que no era real. Totalmente. Y eso fue el trabajo que he hecho a lo largo de estos 20 años. Deshacer todo ese ruido en esos silencios que, como tú dices, para mí en un momento dado fueron obligados, incómodos, ya no tenía dónde huir y hoy todos esos silencios en mi vida ahora son provocados. Ahora vivo en una vida muy silenciosa, donde, bueno, me he vuelto escritora, doy clases, pero ahora paso mucho tiempo en la naturaleza, medito mucho, el silencio se ha vuelto completamente refrescante para mí y es un espacio donde me abrazo a mí misma porque estoy como al día con mi persona, pero creo que es un trabajo que cada quien tiene que hacer, que es en su forma, pero hacerlo. En su forma, pero hacer esa limpieza interior de qué es tuyo y qué no es tuyo. Y está muy ligado con el amor propio, porque a final de cuentas el amor es aceptación. Aceptaste toda la Alejandra que estaba ahí. ¿No? Abrazaste lo que no te gustaba, porque de nada te servía estarlo renegando o estarnos bloqueando con no, yo no soy esto, y en el fondo eres muchísimo esto que estás negando, ¿no? Y entonces ese es un trabajo a final de amor propio, y que mucha gente lo llama egoísmo, pero yo creo que a final nadie puede dar lo que no tiene. Amarnos, respetarnos y siendo congruentes, porque entre a veces lo que de aquí a aquí, que es un espacio mínimo, hay una desintegración entre lo que se piensa y lo que se habla, y que la mayoría están así, ¿no? Y que lamentablemente, pues por eso a lo mejor vivimos en este caos que vivimos, y cuando aprendemos a amarnos, a respetarnos, somos más felices, y la gente feliz no jode a los demás. Exacto, sí, exacto. Cuando estás satisfecho, estás en tu propio mundo y ya no estás comparándote, ya no quieres la vida de otra persona, ya no sientes que la vida es acerca de competir para nada, sino es acerca de colaborar, de servir, de abrazar, pero también de hacer eso mismo para ti, de colaborar contigo, de abrazarte a ti, de servirte a ti. Totalmente. Porque todos tenemos acceso a esta sabiduría. Lo único que te requiere es voluntad y silencio. Y es como que la gente te dice, pero qué difícil. No, creo que es más difícil vivir una vida atropellada que después tienes que estar resanando.